This is a message to the cowards who call themselves ISIS. We the people are bloodthirsty. We the people will have no mercy. El mensaje que acabas de ver no es una amenaza efectuada por un grupo terrorista o por los típicos narcos mexicanos que emplean los medios audiovisuales como arma de propaganda. Se trata de Georgia Security Force, una de las tantas milicias que forman parte del movimiento 3%, la agrupación armada de extrema derecha más importante de todo Estados Unidos. Una que desde hace años tiene preocupados a civiles y autoridades policiales. En este nuevo video de Mundo de Armas, te invitamos a entrar en su peligroso universo para conocer sus ideales, sus instalaciones y, por sobre todo, sus armamentos. ¿Para qué se preparan? ¿Y con qué arsenal cuentan estos milicianos anónimos que ganan lugar en los pueblos más recónditos de la Tierra de la Libertad? Acompáñanos a averiguarlo. El nacimiento de la milicia ultraderechista 3%ers ocurrió en 2008, un dato no menor ya que, en sus propias palabras, fue una respuesta a la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Los miembros creyeron que su presidencia llevaría a la intervención del gobierno en los asuntos de los individuos y particularmente a un control más estricto para el uso de armas de fuego. El movimiento fue fundado por Michael Mike Bryan Vanderboig, oriundo de Alabama, un referente de otras organizaciones similares de la zona. Pero, ¿cuál es precisamente su propósito? En su sitio web, este movimiento proclama que no es una milicia y que tampoco es antigubernamental. Se definen como ciudadanos normales que tienen que tomar una posición en contra de los abusos cometidos por el gobierno federal de los Estados Unidos, el cual creen que sobrepasa sus límites constitucionales. Entre sus objetivos están defender la libre portación de armas de fuego, la resistencia a cualquier tipo de tiranía y la reivindicación de su país como policía de los asuntos mundiales. Como otras milicias estadounidenses, los 3%ers creen en la capacidad de organización del ciudadano común e incluso en su poder para resistir exitosamente una ofensiva del ejército de los Estados Unidos. Claro, para ello es fundamental contar con un arsenal variado y poderoso, y una práctica constante con plataformas de grado militar. Lo que verás a continuación es el curso básico de manejo de rifles, en el cual los jóvenes reclutas aprenden a sostener y disparar armas de fuego, principalmente plataformas tipo AR-15 y sus derivados. You put the mag in, seat it, hit that button, it's charged. Okay, this button charges it. This button drops the magazine. This button will then eject the other round. Now it's empty. You want to lock it open. That button, there's a lot of buttons to an AR-15, but we will get you going. El tutor, quien se refiere a sí mismo como oficial, da un repaso por los mecanismos básicos de un rifle tipo AR-15. No es sorpresa que ese sea el modelo más utilizado, ya que no solo es un arma fácilmente asequible, sino que tiene una combinación muy particular de poder destructivo de grado militar y una sencillez operativa casi sin igual. No es necesario ser un prodigio en las armas de fuego para poder sacarle todo el jugo a una de estas plataformas calibre 5.56 milímetros y una vez que aprendes lo necesario como para dar en el blanco, es una herramienta letal. El diseño básico es bastante antiguo, pero cambió bastante desde los años 60, cuando las primeras encarnaciones del AR-15 fueron presentadas por Eugene Stoner. Entre todas sus características, la más importante e influyente fue el uso de un cartucho de menor tamaño, lo que en principio parece sugerir una reducción de capacidades ofensivas. Nada más alejado de la realidad. Al tener proyectiles de menor tamaño, cada cargador cuenta con mayor cantidad de rondas, lo que le brinda una enorme capacidad operativa a cada soldado. Ten en cuenta que el cargador promedio de un rifle AR-15 tiene entre 20 y 25 rondas, pero existen versiones más grandes que permiten una gran autonomía. Si a esto le sumamos la cadencia de fuego de aproximadamente 750 disparos por minuto y un alcance efectivo de casi 500 metros, es una combinación letal. Antes de continuar conociendo el arsenal de los 3%ers, volvamos a ese ensayo de tiro para ver qué tanto aprendió el recluta. Hardwood, try to break it. There you go. You can't hurt it. All right, unload, show clear.
Okay, bolt down, hammer down on the table. Weapon is clear. Los 3%ers están convencidos de que deben estar listos para defenderse con las armas y afirman su capacidad de autodeterminación, planteando que solo alrededor del 3% de los colonizadores estadounidenses lucharon contra los británicos durante la Revolución Americana, una creencia un tanto inexacta del número de personas que resistió a los británicos y que no toma en cuenta la concentración de fuerzas británicas en las ciudades costeras. En ese porcentaje hay una suerte de mito fundacional, un ellos contra nosotros, que plantea una épica similar a la de David y Goliat, pero dentro del territorio norteamericano. Sobre esas ideas, los 3%ers sienten que están a la altura de defender los valores ancestrales del país, incluso si ello implica enfrentarse de forma directa con el ejército del tío Sam. Las diversas células del grupo están estructuradas jerárquicamente, de acuerdo con sus estatutos nacionales. Además del activismo político, esas unidades también se dedican a actividades paramilitares como la capacitación en el manejo de armas de fuego. Son frecuentes los ensayos de disparo, así como también el entrenamiento estratégico para que los integrantes estén preparados ante cualquier tipo de desafío bélico. Ahora bien, supongamos que estás convencido de que el gobierno viene por tus derechos y quieres ser parte de este movimiento. ¿Qué tan difícil es entrar a los 3%ers? La membresía se adquiere por votación. Si la mayoría de los integrantes están de acuerdo, el postulante es confirmado como parte del movimiento. Los nuevos miembros hacen un juramento ante el grupo y la Constitución, emulando a la jura de los reclutas en el ejército de los Estados Unidos. No es el único paralelismo entre esta milicia y los ejércitos regulares, aunque según ellos son solo ciudadanos patriotas que aman a su país y sus libertades. Lo que acabas de ver es un ejercicio con armas de fuego. Las tropas civiles de esta milicia realizan ensayos que emulan potenciales incursiones en zonas protegidas o incluso hipotéticos ataques terroristas que los 3%ers deberían apaciguar. Lo paradójico es que, al igual que los grupos de terrorismo islámico, estos patriotas estadounidenses actúan siguiendo algunos de los preceptos de la guerra de guerrillas, teniendo la clandestinidad y el anonimato como principales valores. Como habrás visto en las imágenes que te mostramos previamente, muchos de los reclutas son jóvenes inexpertos, algunos cercanos a la adolescencia. Algunas facciones del movimiento 3%ers tienen mejores recursos y pueden llevar a cabo entrenamientos de alta complejidad, que incluyen construcciones falsas y el uso de diversos armamentos desde pistolas 9 milímetros a subfusiles tipo MP5. En todo sentido, tratan de emular las estrategias policiales a la hora de ingresar en una edificación sospechosa. Y eso se debe a que gran parte de sus integrantes son antiguos miembros de las fuerzas de policía e incluso del ejército. Pero esto no es lo más preocupante. Lo que atemoriza a las autoridades es que cuentan con unidades como la mítica M249, una de las ametralladoras clásicas de la infantería norteamericana. Sería fácil confundir las imágenes que acabas de ver con el entrenamiento de un ejército regular, pero se trata de milicianos del 3%. Esa ametralladora multipropósito es la versión estadounidense de la FN Minimi belga, la cual fue adaptada para su uso por parte de la infantería del tío Sam a mediados de los 80s y desde entonces se transformó en un favorito de los soldados. Los motivos son bastante simples. Más de 1000 disparos por segundo con la capacidad de emplear cinta o cargadores de entre 100 y 200 cartuchos. Si bien son proyectiles pequeños calibre 5.56, idénticos a los empleados por los rifles AR-15, la cadencia y la velocidad con la que salen disparados son suficientes para hacer de este diseño una máquina de matar. La compra de ametralladoras M249 por parte de civiles es legal en varios estados, sobre todo si se trata de los modelos FN semiautomáticos, aunque tienen un valor bastante alto, por encima de los $10,000. Tal parece que estos soldados no escatiman en gastos.
Este polémico movimiento ha sido foco de numerosos problemas con la justicia, ya sea por su filosofía fuertemente crítica del gobierno, como por su participación en actos de extrema derecha, que incluyen actividades un tanto violentas como círculos de tiro y pancartas agresivas. Tal es el alcance de estos militantes que, en abril de 2013, un grupo de policías de Nueva Jersey fueron reprendidos por portar parches que decían uno de los 3%. Pero eso fue solo el comienzo. Luego de un ataque armado en un centro comercial, un centro de reclutamiento militar y un centro de apoyo operativo de Tennessee, militantes de este grupo organizaron reuniones con el objetivo de brindar protección a los miembros de las fuerzas militares, a quienes se les prohibió portar armas mientras estaban en los centros de reclutamiento de civiles. Desde el ejército, les recomendaron a sus soldados que trataran con respeto y amabilidad a los militantes, pero que no les dieran el lugar a hacer preguntas sensibles como si se tratase de colegas. Desde entonces, los integrantes de la organización participaron de numerosas movilizaciones, brindando protección a los manifestantes y actuando como si fueran una autoridad regional armada. Era cuestión de tiempo para que las cosas escalaran. En 2017, miembros de la facción de Three Percenters de Minnesota fueron investigados por el FBI luego de que un informante interno testificara que miembros de la organización hablaban frecuentemente de llevar a cabo un ataque al gobierno. El Buró Federal de Investigación encontró publicaciones en redes sociales y evidencia de entrenamientos militares, pero más allá de amenazas abiertas a las fuerzas de seguridad, no se encontraron mayores pruebas sobre estos planes. Luego, en 2018, 3 hombres fueron arrestados en relación con el bombardeo de una mezquita de Minnesota. El ataque no dejó heridos, pero uno de los sospechosos involucrados, un ex integrante de la oficina del sheriff local, tenía fuertes conexiones con las células locales de los Three Percenters. Back up. Back up. You guys won't be allowed to come anywhere closer. Actuando como oficiales de policía, esta célula de Idaho echó a los miembros de la prensa que se acercaron a una de las tantas manifestaciones del grupo, la cual incluyó varias decenas de hombres armados y vehículos cargados con municiones. Esta actividad en particular estuvo relacionada al atrincheramiento de uno de sus miembros en la reserva y refugio natural de Malheur, un suceso que escaló hasta convertirse en noticia nacional. Estos solemnes guerreros no están exentos de la corrupción y las políticas propias de toda organización vertical. En el año 2016, miembros de la milicia Three Percenters de Idaho denunciaron a su líder, Brandon Curtis, de usar de forma fraudulenta fondos reservados para el envío de provisiones y el pago de abogados de compañeros presos. Durante varios años, los integrantes de esta milicia recaudaron dinero para proporcionar asistencia legal a aquellos sujetos que consideran prisioneros políticos, pero Curtis decidió que tenía gastos más urgentes que atender. Varios miembros protestaron y se escribieron cartas denunciando la malversación de esos fondos. Ni siquiera los grupos más idealistas están exentos de la corrupción que genera el dinero. Retomando el repaso de sus peculiares entrenamientos, no solo de armas largas y ametralladoras vive el hombre. Es por eso que uno de los pilares de los ensayos de los Three Percenters consiste en desenfundar rápidamente sus pistolas 9 milímetros, el armamento más común y asequible en Estados Unidos. Diferentes edades, diferentes pistolas y diferentes capacidades a la hora de manipular el armamento. Lo que los une es el temor a una guerra civil próxima, fomentada por los enemigos de la libertad. Como puedes ver, el uso de armas de fuego es parte del ADN fundacional de esta organización, tanto así que su fundador ha reivindicado la violencia armada como un derecho constitutivo de los Estados Unidos. Mike Vonderboig es veterano de una peligrosa milicia de los años 90 llamada Los Hijos de la Libertad. En aquel entonces, el líder de los Three Percenters dijo: "No pueden desarmarnos, no pueden convencernos, no pueden intimidarnos. Pueden intentar matarnos si creen que son capaces, pero recuerden, nosotros devolveremos el ataque. No nos iremos a ninguna parte, no vamos a retroceder ni un centímetro y somos millones". Un manifiesto contundente para uno de los grupos más alarmantes y peligrosos que emergieron en las entrañas de la Tierra de la Libertad.
Desde su nacimiento hace más de 15 años, se han registrado numerosos ataques a minorías musulmanas y de otros orígenes étnicos. Al mismo tiempo, varios integrantes de diversas células han hecho públicos sus deseos de destruir al gobierno federal, ya que, para la filosofía Three Percenter, actúa de la misma manera que los ingleses del siglo XVIII, a quienes los colonos tuvieron que expulsar por la fuerza para asegurar una vida en libertad. Si bien no existe una afiliación directa, muchos miembros de este grupo eran militantes aguerridos del gobierno de Trump, por lo que, durante su gestión, se vio un incremento en la presencia de esta organización a lo largo y ancho del país. Los Three Percenters son una de tantas milicias estadounidenses, pero su nivel de preparación y el impresionante arsenal con el que cuentan la colocan un par de escalones por encima de otros grupos surgidos recientemente. Con una pasión por los rifles AR-15 y por las pancartas explosivas que critican al gobierno, estos militantes han sido partícipes de algunas de las manifestaciones más polémicas de los últimos años. Nuestra intención no es demonizarlos, pero sí recapitular el enorme riesgo que implica la existencia de organizaciones como esta, las cuales buscan emular el funcionamiento, el entrenamiento y la capacidad de acción de un ejército regular. Solo el tiempo dirá si el temor que despiertan estos hombres se justifica o solo paranoia. Al ser un tema polémico, también nos gustaría conocer tu opinión respecto a estos grupos armados. ¿Crees que los Three Percenters son un potencial peligro o una expresión sincera del descontento norteamericano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por otra parte, si quieres seguir al tanto de historias como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.